Mis hermanos, hoy es un buen día para hablar de nuestras cegueras. Siempre que en el Evangelio aparece algo sobre curación de ciegos, yo trato de hacer el ejercicio de preguntarme por mis propias cegueras. Bueno, física, biológicamente hablando, se nota que mis ojos no son perfectos porque tengo que utilizar estos lentes, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esas otras cegueras que hacen que nosotros ni siquiera nos demos cuenta de aquello que tenemos tan cerca. Hablemos por un momento de esas cegueras para darnos cuenta de cómo el Señor Jesús puede sanarnos de todo aquello de lo que estamos ciegos. Él mismo nos hizo ver que solemos tener una mirada muy aguda como para reconocer una pequeña pajita en el ojo del prójimo. Y mientras tanto, parece que no vemos el tremendo leño que tenemos en nuestros propios ojos. Eso es ceguera. No vemos nuestros defectos, no vemos muchas veces nuestros pecados, no vemos muchas veces nuestras responsabilidades, no vemos muchas veces el bien que dejamos de hacer. Me acuerdo tanto la confesión de una joven que decía, muy conmovida, decía, yo siempre pensé que yo era buena. Y agregó esto, yo pensé que yo era buena porque yo no le hacía mal a nadie, pero se me había olvidado pensar en todo el bien que yo no hacía, el bien que dejaba de hacer, los famosos pecados de omisión. Y créeme que ante los pecados de omisión, la mayor parte de los seres humanos somos espantosamente ciegos. No nos damos cuenta de todo lo que podríamos hacer. Y esto nos causa un gran daño porque en la medida en que uno se cree bueno, en la medida en que uno cree que es bueno, en esa misma medida uno retrasa la hora de su conversión, uno retrasa la hora de su respuesta a Dios. Entonces tenemos una gran cantidad de ceguera con respecto a nosotros mismos. Tenemos también una espantosa ceguera con respecto a nuestro prójimo. Hay un pasaje del Evangelio que nos recuerda esto. ¿Tú recuerdas aquel pasaje de un hombre que comía espléndidamente, banqueteaba todos los días, pero resulta que a la puerta de su propia casa había un mendigo que solía pedir limosna, un mendigo llamado Lázaro? Y este hombre, en medio del disfrute de sus amigos, la música, la reunión, la comida, el ambiente, estaba ciego, no veía. En otro pasaje, Cristo nos cuenta cómo un hombre iba de Jerusalén a Jericó y resulta que lo atracaron y lo molieron a palos y quedó tirado al borde del camino. Y hubo ciegos voluntarios, que es como otro nivel de ceguera. Ese darse cuenta de que ahí está el necesitado, pero hacer un rodeo para que no me estorbe, para que no cambie mis planes, para que no cambie mis prioridades. Una ceguera voluntaria. Tenemos ceguera también a ese respecto. Tenemos ceguera frente a tantas manifestaciones del amor de Dios. Y aquí recuerdo yo la palabra de un gran predicador del siglo XVI, Fray Luis de Granada, y esta frase me gusta citarla. Decía él, el sol con ser tan bello, a veces no tiene quien lo mire. Qué impresionante. A veces no tiene quien lo mire el sol. Entonces date cuenta, estamos ciegos también a muchas maravillas de la naturaleza. Estamos ciegos a las maravillas de la gracia, especialmente en las personas que han vivido el Evangelio con todas sus consecuencias. Esos se llaman los santos, aquellos que Teresa de Jesús llamaba los amigos fuertes de Dios. Date cuenta cómo en ellos, que están hechos de nuestro mismo barro, se manifiestan estos dones
este poder del Altísimo. Y le decía Dios a Santa Catalina de Siena, ni el agua era más agua, ni el sol era más sol en aquel tiempo. Como quien dice, son hechos de tu mismo barro son hechos, y se alimentaron como tú. Date cuenta. Entonces, estamos ciegos de muchas maneras, y por eso tenemos que orar, como nos cuenta el Evangelio de hoy. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de nosotros. Y cuando Él nos pregunte, ¿tú de verdad crees que yo puedo traer una luz a tu vida? ¿Tú de verdad crees que yo puedo hacer una diferencia en tu historia? Nosotros le responderemos, llenos de convicción, de esperanza y de alegría. Sí, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Amén.